En los hombres se le ve esto. Atención, hombres. Cuando la esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Algo te ocurre a vos. Y el hombre, ¿qué hace? Se calla. Se calla por no herir, por no decir cosas, por no hacer peores cosas, pero se calla. ¿Qué está haciendo? Una regresión, porque lo hacía también de niño a eso. Hasta que se pase. ¿O no? Nadie me dice nada. ¿O no? Soy hombre. Hay muchas cosas más todavía, por supuesto, al respecto. Pero cuando comparamos nosotros a una persona que recién se convierte, que viene con todos los males del mundo, digamos, con toda la suciedad y los pecados, costumbres, cigarrillos, viene en la semana y decimos, el hermano fulano todavía está fumando, que hace una semana que se entregó al Señor. Yo que queremos que crezca más rápido. O a veces le decimos nosotros, ya hace 3 años que venís a la iglesia, todavía con lo mismo. Entonces nosotros, si pensamos en edad biológica, decimos, no, un niño de 3 años no puede tener la responsabilidad de un adulto. Y queremos comparar eso, pero eso es diferente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del ser humano y lo que estamos metiendo ahora dentro del ser humano es una conducta espiritual, pero con la ayuda del Espíritu Santo, la persona puede cambiar. Y a veces hay gente que hace poco que se ha convertido, pero tiene una madurez espiritual mayor que tal vez alguno que hace 20 años que está viniendo a la iglesia. O que ya ha recorrido 200 iglesias y ninguna le gusta. Y este sigue adelante todavía. Nadie me ha dicho amén, gracias a Dios. Pero estamos hablando de madurez, así que vamos a crecer en este día. ¿Está entendiendo eso? Cuando Pablo escribe aquí a los Corintios, de acuerdo a lo que leemos en toda la carta a la gente que está en la ciudad de Corintios, son personas que manifestaban milagros, hablaban en lengua, profetizaban. Los dones espirituales se manifestaban en ellos. Lea usted Corintios, se va a dar cuenta. Usted quisiera vivir con ese poder que tienen ellos. Pero Pablo le tiene que hablar en Corintios, especialmente cuando está hablando del hablar en lengua y de la profecía, de la importancia de ambas cosas. En el medio Pablo dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Porque, ¿qué significa esto? Se estaban peleando o discutiendo cosas que pasaban en la iglesia. Y Pablo los tiene que tratar como niños. Tremendo esto. Entonces, lo que decimos aquí que no es lo mismo viejo que maduro. Una persona es madura cuando tiene dominio propio. ¿Qué tiene? ¿Cómo se logra el dominio propio? Buen control de sus emociones, que sería dominio propio, no se deja afectar por cómo lo traten los demás, por eso tiene dominio propio. Y la clave del cristiano es tener ese dominio propio. Porque dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de ¿qué? Poder y dominio propio. Si dice la palabra que Él nos dio algo, ¿qué significa esto teológicamente? Que Él nos dio algo. ¿Qué lo tenemos? El tema es ejercer el dominio propio y ahí está la lucha de la carne y el espíritu. Ahí está la lucha. O sea, con lo que sería, en palabras que utilizamos nosotros como de este mundo y las palabras del mundo espiritual del Señor. ¿Cómo actuamos? El dominio propio. Es interesante esto, ¿no? ¿O no? Porque
Dios nos ha dado algo siempre a nosotros que primero nos da y luego nos exige dominio propio. ¿O no? Por ejemplo, un niño de 12 años, 13 años, 14 años, de pronto se da cuenta que tiene algo que no lo puede usar hasta que se case. ¿Por qué dice, por qué no me diste esto, Señor, cuando me casé? Tengo que luchar tanto ahora. Tengo a los 14 años, me voy a casar a los 20, 22, 23, 24 años. ¿Qué es lo que pasa? La mujer se comienza a desarrollar y a comenzar a ver cosas de su cuerpo que tiene que tener dominio propio. Tiene un novio, un noviecito, se dan unos primeros besos y comienza a crecer algo adentro de ellos que no sabían que tenían ellos y de pronto lo tienen y les gusta. Pero leen por la palabra que lo que van a hacer ahora no está en los planes de Dios. Y uno se pregunta, Señor, me hubiese dado eso cuando recién tenga 23, 24. Pero Dios nos da también la capacidad del dominio propio. E iría ese ejemplo para que usted tome todos los ejemplos de la vida. Porque le da una capacidad para pensar, para hablar, para reaccionar, para actuar. Dominio propio. O sea, el dominio propio es dejar las niñerías. Es dejar lo absurdo. Y en el dominio propio, ahí está lo que dije al principio, no se trata de que a mí me parece que, yo creo que, yo opino esto, ¿me entiendes? Es lo que opina la persona, no de acuerdo a las escrituras, pero es muy fuerte en lo que cree, lo que opina, lo que piensa, y actúa de una manera contraria y hace daño a los demás. El que hace daño a los demás es porque no tiene ese dominio propio. ¿Sí o no? Por ejemplo, una persona que se suicida, dice, yo me quito la vida y se acabó los problemas. No, nos deja a nosotros un problema tremendo, tremendo. El sufrimiento que deja a la familia, a los amigos, a los que están alrededor, los gastos que trae todo eso. Es peor, las marcas, cuando uno lo vio que se mató, la marca, el amor que le tenía, y ahora queda sentenciado adentro suyo, le ha hecho mal a otras personas. Vio que no arregla las cosas. Y el acto más cobarde que existe es el suicidio. La manifestación de la cobardía en persona es quitarse la vida. Pero las personas lo toman y dicen, hay que tener coraje para esto, hay que tener... No. Es al revés, hay que tener coraje para vivir. Hay que tener gracia, poder, autoridad, firmeza de carácter para vivir. ¿Sí o no? Sí. Dígame algo. Por eso dice Pablo, no vamos a vivir como niños. Y a ver cómo lo digo esto. El hecho de ser maduro, el dominio propio, tiene que ver con la palabra decisión. Yo expliqué un poquito lo que es la decisión el día domingo, muy por encima. Me da la posibilidad hoy de hablar un poquito más acerca de esto, de lo que significa determinar o decidir. El dominio propio es determinar algo hasta cumplirlo, una decisión firme. La decisión. Por eso a veces tomamos malas decisiones y le echamos la culpa a otros. Personas que oran por el trabajo. Creo que todos nosotros hemos orado por el trabajo. ¿Sí o no? Dígame sí. Sí, bueno. Cuando Dios le da un trabajo, uno después se queja de ese trabajo. Se queja del patrón, se queja de los empleados, de otros que están al lado, se queja del sueldo, se queja de un montón de cosas. Se queja. La queja avanza. Se queja. Analice estas palabras. ¿Quién tiene la culpa acá? ¿Dios que le dio ese trabajo?
Cuando uno se va a casar y le pide allí el príncipe azul, el Señor no tenía otro. Después se da cuenta, ¿quién decide? Señor, te equivocaste, ¿qué me diste? ¿Entiende? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué tiene que ver con todo esto el Señor? Tiene que ver con algo que Dios puso en nuestras vidas, el libre albedrío, la libre voluntad, que se llama decisión. Todo en la vida está determinado por lo que es la palabra decisión. Y usted, la madurez del carácter le va a hacer tomar decisiones importantes en su vida, determinante para que ustedes puedan cumplir con lo que han decidido. El libro de Eclesiastés dice, no prometas algo a Dios que no le vas a cumplir. Preferiblemente no le prometas nada, dice que antes que prometer y no cumplir. Así dice. Bueno, ¿cuáles decisiones hemos tomado de las cuales nosotros nos quejamos? ¿Quién tiene la culpa de eso? Entonces, si no es Dios, porque no queremos meter en este problema a Dios, Señor, ¿qué pasó con esto? Con el trabajo. ¿Por qué no me diste otro trabajo, lo que sea, otro esposo, otra esposa? ¿Por qué no hiciste esto, Señor? Si no es Dios, que no nos podemos quejar porque tememos de su presencia, le echamos la culpa a otro. Una vez vi un cartelito que decía, si algo te sale mal, echale la culpa a otro. Sí. O a otra. Entonces, decimos no, es por culpa del pastor, es por culpa del ujier, del hermano, del portero, del colaborador, de lo que sea. Es por culpa, y la culpa la tiene alguien acá, por lo cual yo ahora decido irme. Entonces la decisión que hizo antes no sirve. Tiene que ser algo determinante, firme en lo que usted hace. Eso es firmeza de carácter. Importante para el crecimiento de su vida y para que Dios pueda actuar como Él quiere sobre su vida. Pero decídase y hágalo ya. Determine. Esta palabra decisión, ¿los quieren tomar alguna nota? No está en sus notas esto. Fíjese algunas oraciones como esta. Determinó que nos acompañaría la última hora. O sea, decidió que nos acompañaría, una forma de la palabra. Fijar manera clara y exacta una información a los límites de una cosa. Sería, la Constitución determina que todos somos iguales. Pero para decidir, averiguar una cosa a partir de las informaciones que se conocen. O sea, uno para tomar decisiones tiene que estar plagado en su mente de informaciones. ¿Por qué va a tomar esa decisión? ¿Qué causa va a tener? ¿Cuál es consecuencia? Eso es lo que es las decisiones. De tal manera que esta palabra, cuando uno va a la etimología de estas palabras, no sé si la tengo aquí, esto acá, es precisar, fijar. Previa deliberación de un estudio de las cosas, uno va a tomar una decisión. Distinguir, discernir, tomar o hacer, tomar una resolución de realizar algo. Producir. Cuando hablamos de un verbo transitivo también hablamos de establecer, precisar, fijar los límites o condiciones de algo que quisiera hacer. Decide tomar una resolución firme o una decisión firme. Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con examinar la razón por lo cual decide algunas cosas. Razones opuestas, voluntades diferentes, pero uno tiene que dividir las cosas. Que esta palabra tiene que ver con la palabra homicidio.
suicidio en la etimología, ¿no? Porque cuando uno ya se tiró, no sé si lo dije en la predicación el otro día, pero cuando uno está en el puente y abajo está el río o el tren, lo que sea, uno cuando ya decidió y está en el aire, cuando uno toma su revólver y jala el gatillo, ya sale la bala. ¿Cómo hace que esa bala vuelva atrás? ¿Entiende? Y causa una muerte. ¿Qué sucede ahí? Tengo a alguien conocido en Buenos Aires, donde él venía del trabajo y un muchachito de 15 años más o menos, estaba pegando con unas ramas, así unas varillas en las piernas, jugando a uno de 9 años. Y le molestaba, comenzó como un juego, pero le empezó a doler, y lloraba y gritaba, y el otro seguía, ja, 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 vio cómo son los chicos, ¿no? Ja, 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 y se divierten un rato de esta manera. Pero el padre llegó, lo besa, es lo que están haciendo ahí, y actúa con una reacción de golpear al joven. Violenta, una reacción violenta. Sale el tío de la casa del chico este de 15 años y comienzan a golpearse. Entran a la casa peleando, parece toda una película. El joven agarra un cuchillo. Este muchacho le saca el cuchillo ese y se lo mete a él y se lo mete al tío y lo mata. Muchos años de cárceles. Un hombre buenísimo. Un hombre tremendo, trabajador. Se había levantado como a las 4 de la mañana, eran las 3 de la tarde, venía a su casa ahora para descansar, estar con la familia, y ahora en la cárcel. En este caso no fue un disparo, pero sí fue algo, una decisión que tomó. Porque tal vez hubiese soltado el cuchillo y seguir peleando con las manos o lo que sea, o haberse ido, como perdiendo inclusive, tomar a su hijo, llevarlo adentro, pero no pensó en todas estas cosas. Bueno, así de fuerte es la palabra resolver, decidir. Así de fuerte es. ¿Entiende? Acuérdese de esto. Si no se acuerda de nada de lo que le dije, acuérdese de esto. Una vez que se tiró, no hay vuelta atrás. Entonces, en cuanto a la vida cristiana, es así. Jesús le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, esto no es lo que no hablé antes, lo voy a hablar después, que Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, primero. Luego tomar la cruz y seguirle. Sin vuelta atrás. ¿Querés ser mi discípulo? Mirá esta, y él le da una ilustración, comienzan a edificar y ve que no le alcanza para terminar. No, primeramente considera si podés tener todos los materiales, el dinero, todo lo que necesitas para construir esa torre. Primero. Después, sí, ahí tengo todo, bueno, ahora lo voy a hacer. La palabra decide. Entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, fíjese si puede hacerlo. Porque va a tener que tomar su cruz. Y le dice, si ama más a su padre, hermano, hijo, más que a mí, Jesús le dice, no es digno de mí. Y choca esas palabras. Uno ve a su esposa, ve a sus hijitos allá. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Tiene sentido esta petición, ¿eh? ¿Quiere que se la explique? Bueno, en la próxima año, cuando vuelva. Porque, ¿cuántos hijos no quieren más a sus madres, a su padre? ¿Conoce usted? ¿Cuántos padres no quieren saber nada con sus hijos? ¿Qué pasó con el amor ese? El amor humano es limitado. Pero si amamos a Jesús en primer lugar, Él perfecciona nuestro amor por nuestros seres queridos.
¿Entiende? Porque es así. ¿Cuántos matrimonios disueltos? ¿Cuántos odio? A veces hasta muerte, hijos que mataron a sus padres o viceversa. ¿Por qué pasó eso? ¿Y dónde está eso? ¿Cómo me va a pedir el Señor eso? El Señor siempre te va a pedir algo que podés hacerlo. Siempre. Por eso es tan tremendo esta parte de decidir. Entonces, si yo voy a decidir cambiar mi vida, mi carácter, tengo que tener dominio propio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a la definición de madurez. El concepto de madurez, como la idea de crecimiento, proviene del latín maturus, maduro. Ser biológicamente maduro significa haber completado el proceso natural de crecimiento y desarrollo. Estamos hablando en la parte de la biología eso. ¿Lo tienen? Bueno. Página 6. Todos los organismos vivos alcanzan la madurez designada por Dios, a menos que el proceso de crecimiento sea interrumpido y la vida sea alterada o destruida. Está hablando de la muerte. O sea, hay un factor adicional en la madurez cuando la conciencia de uno mismo y el propósito participan en el proceso de crecimiento. Se dice que uno es maduro cuando alcanza un nivel razonable de estabilidad, sabiduría y aptitud. ¿Sí? La madurez en el sentido teológico se refiere a un nivel elevado del desarrollo espiritual y moral. La pregunta mía hasta ahora, lo que estamos hablando, yo me la hago para que usted vaya creciendo. Dice, ¿cómo maduro? Está todo lindo, pastor, pero ¿cómo maduro? ¿Cómo cambio? Ya vamos a llegar a esto también, que me encantaría decirlo, ¿no? Lo vamos a decir. Y hay muchos textos aquí en la Escritura que usted lo puede leer, en las notas, perdón, que usted puede leer esta palabra maduros en la manera de pensar. La madurez natural en el ser humano es el resultado de dos fuerzas. Los patrones innatos de crecimiento otorgado por Dios para el cuerpo y la mente. Y dos, la disciplina de estudio personal que desarrollan y alimentan la mente. Usted ve que hay una persona que está mal, nosotros le decimos está enfermo, tiene algún problema, le falta algún cromosoma, veo que tiene, no sé, 20 años, 30 años, y no sé, es lamentable ver personas así, pero que dice, el médico le ha dicho, sí, él tiene en realidad 4 años, 3 años, ¿sí? No ha alcanzado, o sea que no es una persona para nosotros, ¿no? Para nosotros que llamamos estas palabras que son, no me gustan mucho decirlas, pero no son normales. Y para nosotros somos los normales. No sé qué es preferible. Tener la inocencia de ellos, la pureza, o lo que somos nosotros a veces. Pero para nosotros no es normal. Bueno, cuando nosotros vemos algunos creyentes, algunos cristianos, de esa manera, es de lo que estamos hablando. Está enfermito. No hay acá, ¿no? Todos somos maduros. La madurez natural, dijimos, bueno, por estas dos cosas. En el crecimiento espiritual, sin embargo, toma parte un tercer factor. Dios da su Espíritu Santo como agente que purifica y da poder. El Espíritu Santo es un regalo de gracia para quienes los desean. Entonces el Señor dijo este versículo, esta palabra, pues si vosotros siendo malos sabemos hacer buenas cosas y dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muy interesante eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, plenamente purifica nuestros corazones por la fe, puesto que viene una respuesta a la fe y puesto que también es un regalo de Dios que nos purifica al instante. Ya voy a hacer una aclaración acerca de esto, pero quiero leer esta parte también. La entera santificación, como el entendimiento, el movimiento de santidad, no admite grados, es tan perfecto y tan completo en su género, como la obra de regeneración y justificación es perfecta y completa en su género. Aquí entramos en teología directamente.
Esto no quiere decir que no haya crecimiento en la gracia, tanto antes como después de la santificación. Lo que quiere decir es que la santificación como un acto de Dios es instantánea y no se produce por crecimiento ni por autodisciplina, ni por control progresivo de la naturaleza carnal. Bueno, ¿cómo crecemos? Ahí estamos hablando en esto. ¿Cómo crecemos? Vamos a resumir esta parte para que lo podamos entender. Mi hermano, en el crecimiento espiritual tiene que ver nuestra relación continua con Dios. Usted me está diciendo amén, se está metiendo en un lío. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, y adelante que es el llamamiento de Isaías, anótenlo para que puedan leerlo en su casa después. Isaías entra al templo y cuando él entra al templo tiene una visión celestial y ve la gloria de Dios, toda la casa que se llena de humo de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Las faldas del gran Dios llenaban todo el templo y había querubines y serafines que cantaban santo, santo, santo. O sea, la experiencia sobrenatural que él tiene con Dios es muy fuerte. Les digo, mi hermano, nosotros leemos ese pasaje, pero hay que estar delante de esa presencia tremenda de Dios. Se nos caen las medias. Es algo muy fuerte. Pero lo primero que ve Isaías, de su propia vida, al ver semejante gloria, santidad, majestad delante de él, es su propia vida. Ay de mí, dice Isaías, que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Lo primero que ve Isaías es su pecado. Lo primero que ve. Ni se trata de justificar, decir, Señor, en mi nación se habla así, en mi pueblo, en mi familia, Señor, venimos de... No, él se mira a sí mismo y él dice, mi pecado. Por eso es que Dios manda, viene un ángel, toma con unas tenazas brasas del altar y vienen y tocan sus labios purificándolo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nadie puede ser santo, agradable, una persona agradable, al menos que esté con Dios. Todos los esfuerzos que usted haga, yo no voy a mirar para allá ni me hace mal esto, me voy a encerrar en mi casa, no quiero saber nada con este mundo. En el tiempo del puritanismo, de los ascetas en la historia de la iglesia, había santos de los pilares, se le llamaban a los ascetas, que eran como una secta. Eran flaquísimos porque no comían. La gente le llevaba alimentos a ellos de la ciudad, pero vivían fuera de la ciudad, orando, clamando a Dios todo el tiempo. No me acuerdo ahora los nombres, pero cuando estudié todo esto, a veces me reía, me gozaba, porque la santidad que tenían estas personas. Pero lo que pasa es que ellos estaban fuera del mundo. Y digo, bueno, es fácil ser santo fuera de este mundo. ¿Entiende esto? No, Dios no los llamó para eso. Ellos creían que tenían que ser de esta manera. Apartarse de lo natural no es, o sea, natural que es la gente, el trabajo, la escuela, la universidad, el mundo, como llamamos nosotros. Cualquiera es santo así.